Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar los niveles de concreción curricular según Álvarez de Zayas. Hay 3 niveles. Comenzamos con un pequeño esquema para que organicen los contenidos que vamos a ver, ¿sí? Los niveles son: el primero es el nivel macro y su objetivo son los instrumentos pedagógicos. Luego tenemos el segundo nivel, que es el nivel meso, que refiere a las competencias del equipo docente. Equipo docente. Y el tercer nivel es el nivel micro. Ya voy a explicar cada uno de ellos y sus características. Es el conjunto de unidades didácticas. Bien, ahora vamos a ver uno por uno. En el primer nivel macro, consta de los instrumentos pedagógicos, o sea, es el currículum, ¿sí? Todo, el cual puede ser abierto, flexible. Recuerden que tenemos la adaptación, la graduación de contenidos, orientador y prescripto. ¿Cuáles son las características, o mejor dicho, los elementos que obtienen dentro de ese nivel? Son los siguientes. Los objetivos generales. Las áreas curriculares. Por ejemplo, hace unos años, varios años, ingresa en el currículum las TIC, ¿sí? Las tecnologías de la comunicación y, de la información y las comunicaciones. Esto antes no estaba. Los objetivos de las áreas. ¿A qué apunta cada área? Por otro lado, los bloques de contenido. Si se va a separar en unidades, si se va a separar en temas. Las orientaciones didácticas. Si va a tener un enfoque conductivista, constructivista, humanístico, etc. Y los criterios de evaluación. En general, por ejemplo, se utilizarán evaluaciones formativas y sumativas en todos los niveles, o sea, el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Vamos a ver ahora el segundo nivel, o el nivel meso. Recuerden, si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Lo que realizo es una síntesis de la temática. Y la fuente es Álvarez de Zayas. Les recomiendo leer el material si quieren profundizar la temática. Bien,
en el segundo nivel, un segundo. Meso, encontramos las competencias del equipo docente. ¿A qué me refiero con esto? A garantizar la actuación coherente, coordinada y progresiva de la enseñanza, ¿sí? Ese sería el objetivo de este nivel. Garantizar la actuación coherente, coordinada y progresiva. ¿Cuáles son los elementos que posee este nivel de concreción? Son los siguientes. Un segundo. A ver ahí. Definir objetivos. A ver, para que comprendan mejor o para que lo vean más concreto. El nivel macro sería el currículum de todos los niveles, primario, secundario, inicial, etc. El nivel meso es más institucional, ¿sí? O sea, definir los objetivos que se van a trabajar en esa institución. Por ejemplo, la construcción del cálculo mental desde el nivel inicial. El trabajo con recursos didácticos desde nivel inicial hasta, ¿sí? Eso según los acuerdos institucionales. Seleccionar contenidos. Secuencia de contenidos que se va a trabajar. Establecer criterios de evaluación. Más específicos, ¿sí? Establecer los materiales didácticos. Por ejemplo, la implementación de las TIC. Y definir los supuestos metodológicos y criterios de evaluación. Los supuestos metodológicos y criterios de evaluación. Acá también podemos encontrar la formulación de evaluación por rúbrica, ¿sí? O la evaluación auténtica también. Eso va a depender de los acuerdos institucionales que se realicen. Y luego vamos a ver el último nivel, que es el nivel micro. ¿A qué nos referimos con este último nivel? Al aula, ¿sí? Sería la organización ya de todo el currículum, pero a nivel micro. ¿Qué encontramos en este nivel? El conjunto de actividades
unidades didácticas. ¿A qué se refiere? A la unidad de trabajo. Es decir, ¿cómo voy a secuenciar? ¿Cómo voy a realizar mi secuencia, mi planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de este nivel? Los contenidos, que esto va a depender del grado, ¿sí? La actividad de evaluación, que va a depender de los criterios del nivel meso y el nivel macro. Los objetivos. Dentro de los objetivos, recuerden que tenemos los indicadores de logro, las capacidades, etc. Y la actividad de enseñanza que voy a realizar. Es decir, para que lo vean en forma gráfica, tenemos el nivel macro, que sería todo el currículum. El segundo nivel, que es el nivel meso, que es institucional. Y luego tenemos el nivel micro, que sería el aula. Bien, espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta lo dejan en los comentarios. Recuerden que en el canal tienen variadas temáticas sobre psicología educacional y teorías del aprendizaje y la enseñanza. Muchas gracias. Si te sirvió, suscríbete, regálame un me gusta y comparte. Adiós.